Este tema te deja marcada una película prácticamente. Yo voy a dejar que se escuche un poquito, un par de notas, pero apenas. Y la gente que me esté escuchando en la radio estaría bueno que me llame en vivo y me diga, yo sé qué película es. Pero no lo va a hacer porque nosotros la vamos a adivinar antes, ¿no? Tremendo. ¿Recordás dónde estabas cuando viste esta película por primera vez o no? No te acordás. Yo la vi tantas veces que no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Muy cinecanal parece. Hoy no, ahora en esta sección yo creo que no vamos a spoilear nada. No. Aparte, mirá, escuchá cómo suena eso, no, es tremendo. La tenía atada. Increíble, no, increíble. Imagínate lo que debe ser escuchar una música que sea muy antecesora de tu época. Es increíble, ¿no? Decir, puta, yo sé que no estoy al tanto de lo que significa lo que estoy escuchando. Hay un video de esta banda como es de heavy metal, no es Black Sabbath, la otra. Él sabe de heavy metal, el tipo acá sabe bastante. ¿Heavy metal? Sí, heavy. El Led Zeppelin, ¿querés decir vos? Led Zeppelin. No. ¿Qué iba a decir? Black Sabbath. No importa, dale. Pero que se ve el video, el tema se llama Childhood Time. Sí. Y se ve que la gente está como, igual que en esta escena, Sí. como que no entiende bien cómo tiene que bailarlo o qué movimiento tiene que hacer. Es como atemporal para esa época. Claro, bueno, pero lo importante es que se muevan un poco, ¿no? Que se muevan y que después lo intentamos, como nosotros haciendo radio, básicamente. Lo lindo y maldito de este tema es que de Chuck Berry es que dura poco. Sí. Como que te deja con muchas ganas de más. Te activa. Sí, es un activador del sábado, calculo yo. Con esto arranca el sábado, ¿no? Pero mirá cómo no va a arrancar con esto. Te activa prácticamente, te electrifica. El Santi se ríe. El Santi se ríe porque se electrifica el Santi también. Che, bueno, pero este tema viene acompañado con un tráiler para la peli de hoy. Que yo calculo que escuchando este tema ya la mayor parte de la gente habrá adivinado qué película es la que vamos a mencionar hoy. Pero más que un volver a ese tiempo del que vamos a hablar, también es un volver, mirándolo desde acá, es volver al pasado, ¿no? Claro. Volver a la infancia, ¿no? Volver a la infancia, volver al pasado, volver a estos Volver al tiempos. 2015. Sí, pero a otro 2015. Y volver a estos tiempos donde todo era más fácil, donde podíamos poner cine canal y pasaba algo interesante, donde la internet no había todavía conquistado nuestras vidas. Un tiempo más fácil. Vamos a hablar de la película llamada Volver al Futuro, Back to the Future, titulada en inglés. Es una película de ciencia ficción y comedia de 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis. Ya lo has nombrado, Mariano, me parece. Sí. Bob Gale también colaboró como guionista, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Christopher Glover y Thomas F. Wilson. Me estoy cagando de risa de Lugo, que le cuestan los apellidos. Relata las aventuras de Marty McFly, Hoy no está Luquita. Adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985 a 1955, época donde sus padres se conocieron. Eventualmente cambia los hechos específicos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y se enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Dr. Emmett Brown para reunir las esferas del dragón. No, mentira. A sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. Zemeckis y Gale escribieron el guión cuando este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela. ¿Alguna vez pensaron en esa situación específica? Está interesante cómo se ocurre la idea. Sí, ¿no? Eso yo realmente lo aprecio mucho. Siempre busco eso. Sí. A ver cuál fue el motor propulsor, digamos, de la búsqueda de la idea o la semilla creativa que le decían. La que creó. ¿Cómo te hubieras llevado con tu viejo, por ejemplo, vos? Si volvés al pasado y te tuvieras que llevar con tu entremos viejo. ¿Cómo me hubiera terapia. llevado? Complicado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bravo. Sí, bravo. Además, yo creo que a mi viejo lo agarré cansado. ¿Vos, María? Yo prefiero ¿Sí? postergar esa respuesta para más adelante. Che, hay un documental en la plataforma de streaming más conocida de la actualidad que habla un poco de la historia que llevó continuo rechazo del libreto hacia la producción. Mira. Está muy bueno. Mirá vos.
está muy bueno y bueno, te la dejo como tarea. Sí, no, hay muchas cosas interesantes para hablar de esta peli porque desde el punto de vista cinematográfico por lo menos se ven como el proceso creativo o la construcción de un equipo técnico, el abordaje, digamos, de poder sincronizar todo lo que es producción, guionista. Sí. Es como una tarea media ardua. Creo que ustedes con arquitectura también lo deben tener que conseguir, digamos, el modo de financiación o Sí. o el equipo, digamos, con el cual van a trabajar, ya sea un maestro mayor de obra o el diseño, la planificación. Todo es como un conjunto que tiene que funcionar y amalgamarse. Es como una cuestión de coordinación compleja. Sí. O por lo menos en cine, por lo menos cuando se trata en todo aspectos, ya sean producciones de industria o producciones más independientes, es un proceso difícil. Muy trabajoso, digamos. Hay algo bastante que me llama bastante la atención, que es esta declaración que ellos tienen que dar desde determinado año a cómo va a ser el futuro. Claro. ¿No? Eso me encanta. Y más desde una época donde lo estamos viendo hoy en día, que la película ya ha envejecido. Después Total. quedará en cada uno si envejeció bien, si envejeció mal. Pero está bueno hacer ese paralelismo con las cosas que sí realmente sucedieron y las que no. Total. Tremendo. Y también está bueno, interesante ver si sucedieron o no, o si sucedieron de qué manera. O Es si como- sucedieron por la película. Eso tiene que ver también como la maduración que ha tenido, digamos, el resultado o la cuestión artística, digamos, que también es interesante eso que decís. Bueno, particularmente el guión surge, como vos decís bien ahí, por una idea que se le ocurre a Gay, Sí. que viaja a su casa en San Luis, Missouri, y a la casa de los padres, y bueno, se ve que se puso a ver en el sótano de su casa, digamos, el anuario, digamos, escolar Sí, del padre, y sí. ve que, bueno, había ahí una especie de que se entera de que el padre era el presidente del egreso, digamos, Sí. del curso. Es un Sería como popular. una cuestión del Claro. legado nuestro, claro. Y bueno, y ahí se replantea la identidad, o sea, del padre, si él se hubiera llevado bien con el padre o no, y bueno, y en base a eso surge la idea. Vos sabés Claro, que es su disparador, digamos. Es como el ¿no? disparador, Sí, exacto. sí, sí. O la pesca, digamos, Ujú. de la primera idea que le Claro, dicen. claro. es tremendo. Hace un ratito estábamos viendo en la página de Vorterix Santa Rosa y en el Twitch de Vorterix Santa Rosa algunas imágenes de este futuro que ellos plantean, y debo decir que es un futuro que es un calco verdaderamente de lo que está pasando con la situación arquitectónica, porque es un futuro bastante contemporáneo al desarrollo Sí. arquitectónico, hablamos, ¿no? Sí se evidenciaba en la película que en este futuro iba a haber un gran desarrollo tecnológico, y el mismo se presentaba gracias, bueno, eso fue un flash, ¿no? Pero gracias a estas autopistas aéreas que poseen una señalización y una iluminación magnética, como la que podemos ver en pantalla. Creo que desde el principio ellos quieren mostrar que están en el futuro, pero una vez que se baja a las ciudades, no retoma los mismos problemas que tal vez hay en otras películas futurísticas, como es la polución, el hacinamiento, Tal ¿no? cual. Ujú. Te Sí, sí. siguen mostrando esta visión familiar de Sí. pueblo, y de Ordenado. de que sea constituido en una urbe, pero no deja de ser un pueblo, y que la diferencia está retomada básicamente en la estética futurista que plantean. O sea, en esto de apoyarse en la tecnología. Sí. Es decir, la casa es la Sí, misma, nada más que tiene sí. más luces, capaz. Sí, incluso a mí me llama mucho la atención, eso me resulta muy interesante en esta peli, por ejemplo. Yo no soy muy, a ver, esto me hago cargo, muy amante o del club de fan de Volver al Futuro. Sí, Me gustan mucho más otros tipos de películas de ciencia Corta el ficción. micrófono. lo cortamos. ¿no? Cortalo. Pero Pará, en esta- ¿qué pensás de Star Wars? No, estoy con Volver al Futuro. No la quiere tampoco. Pero pero particularmente en esta película es como que lo que vos decís, como que se ve un contexto más inocente o ingenuo o familiar, Sí. y no solamente en el guión, en la historia, sino también en la arquitectura. Es como más una arquitectura más minimalista, más reducida, no tan a gran escala o a mucho aglomeramiento de edificios. También, por supuesto, que es por la edad, el tiempo, digamos, que se marca bien, que está estratégicamente desarrollado. En los 80 y los 50 en Estados Unidos marcaron como un contexto sociocultural muy interesante, muy particular. La forma de vestirse, Sí. los autos, la arquitectura, la música.
Modo de vida rock. norteamericano. Claro, exacto. Entonces como que se valieron de esos dos para al nivel creativo como guionista, yo les estoy diciendo. Como que se valieron de esas dos fechas muy estratégicas. Puntuales. Exacto. Que fertilizan, si se quieren, la idea de una manera diferente. Lo de fertilizan, calculo que es un chiste interno para gente que vio la película, porque el bully de la película se la pasa encontrándose mucho con los fertilizantes naturales de los animales del entorno de la zona, ¿no? Lo que yo les iba a decir que esta película, el guión de esta peli, particularmente Zemeckis y Gale, lo hicieron con un sistema de fichas en el cual la van como incorporando en un tablero y van como tomando prioridad los elementos más esenciales, digamos. Claro. Es parecido a la técnica que usaba, es parecido, no digo que es igual, a la técnica que usaba para componer las letras de las canciones de David Bowie, Sí. el cut up que le decían ellos. David Bowie lo que hacía era escribir todo, las ideas que tenía él, después hacer recortes de las oraciones o de palabras o de letras, y después volverlas como a reordenar o reorganizar. O sea, como un collage. Como un anagrama. Esto en realidad surge con el poeta dadaísta Tristan Tzara, que en realidad surgió, él lo creó, y después como que tomó un impacto de popularidad cuando lo retomó William Burroughs, que es un escritor No llega a ser un cadáver exquisito. estadounidense de la generación beat. Claro, no llega a ser un cadáver exquisito, tiene un poco más de estructura. Claro, lo que tiene que como escritor te da como poder de crear o de poder abordar una idea de maneras diferentes, o que te surjan otras ideas en paralelo. Es un caleidoscopio. Entonces Claro. es como que te ayuda, te da como una fuerza, ¿me entendés? A la hora de escribir, porque por ahí estás frecuentando procesos creativos, ¿me entendés? Frustrados, que no se te están dando las ideas, o se te cortan, digamos, la cuestión esta de tener inspiración y demás. Sí, te El atás proceso de bastante a las relaciones. frustración Exacto. creativa se llama eso, Claro. que por ahí sucede eso. Yo tengo un amigo en Córdoba, que, por ejemplo, que este último tiempo me había dicho que estaba en un proceso de eso, y es difícil porque te frustras mucho, no sale por ahí lo que uno quiere escribir, o Te por ahí, auto boicoteás. sí, y entras en un proceso de estancamiento o difícil, y te tiende a deprimir como escritor. Es muy complejo. ¿Viste la Y serie te Dark? enredás. Sí, ¿Se habrá usado este método? puede ser. Yo lo desconozco, no te puedo decir, confirmar o garantizar que sea este método. Que cuando vos me dijiste me sonó Yo eso, sé que, pero- por ejemplo, Kurt Cobain, Tom York, hay muchos músicos que usan este método. No digo que esta peli usó este método, sino que es muy parecido a la técnica esta del cut up, al sistema de fichas que usan Zemeckis y Gale. También usan mucho de otra técnica que se llama foreshadowing, Foreshadowing. que es cuando significa presagiar en inglés. Es cuando se busca como anunciar o presagiar, Sí. valga la redundancia, algún hecho o algún suceso antes de tiempo en la trama. Como la Entonces, existencia de él. claro, entonces como que vos vas como insinuando cosas que seguramente van a pasar antes de tiempo Sí. a los espectadores. Y eso está muy bueno, esa técnica se utiliza mucho en cine. Y ya cuando ves esa técnica, por ejemplo, ya te das cuenta que ya estás en una impronta de un cine diferente. Ya es Claro. un cine que hay que tenerle un respeto. Porque ya hay un aprendizaje, hay un conocimiento, puede haber un buen material, ¿me entendés? Fílmico, digamos, Sí. como espectador, para apreciarlo y para que quede un contenido fuerte, ¿no? Me mata recién lo que mencionabas de este tipo de técnicas como para empezar a escapar de estos bloqueos creativos que tienen también mucho que ver con el pop art, y es un movimiento que venía influyendo mucho en la Sí. época, entonces es bastante correlativo lo que estás mencionando. Tal cual. Y bueno, me habías contado algo de la plaza, de las locaciones donde se grabaron, y te quería mencionar, así vos charlás sobre eso, que un gran cambio que se plantea con respecto a otras concreciones utópicas también, porque esta tiene, a pesar de ser una de las primeras pelis, no una de las primeras, pero una de las primeras pelis que intenta mirar hacia el futuro y plantear una concreción distópica o utópica, es una que no se escapa tanto del futuro, del presente, ¿no? Claro. Entonces, algo que a mí me llamó la atención es cómo trabaja los espacios públicos. Sí. Estamos trabajando con la misma plaza de pueblo, y lo que se le incorpora básicamente a esta plaza
es una entrada a un subterráneo. Entonces, desde la película te evidencian que hay nuevos sistemas de transporte, pero no te los muestran. Y la plaza sigue siendo la misma. Claro. La misma. Y vos me mencionabas hace un rato que tenías algo que hablar sobre esto de las locaciones que se eligieron, ¿verdad? Porque esa plaza nos resuena bastante. Es bastante conocida. Tal cual. Sí, la cuestión, yo creo que el punto de relación que tenemos nosotros, de ustedes como arquitectos y nosotros, digamos, como técnicos en lo que es cine o la cuestión visual, Sí. creo que una de las relaciones que podemos establecer es esa, es la selección de locaciones. Yo siempre digo, siempre se los digo y se lo continúo diciendo en todos los programas, que por ahí hay que buscar que el lugar o el espacio no solamente sea embellecedor o estético, o que haya una búsqueda estética, está bien, que no digo que esté mal, pero sí que eso quede en segundo plano, que en primer plano esté el predominio de la idea, o sea, que el carácter sea que tenga un fundamento la selección de esa locación, de ese escenario, y que lo complemente a la narración, porque si no es como que está puesto, no le hace honor ni a ustedes como desde el punto de vista como arquitectura, o es como que los ponen ahí como para embellecer o de carácter estético, y tampoco nosotros como cineastas, digamos, que valerse de esa obra, ¿me entendés? Para que construya narrativamente algo, y que también quizás lo que construya narrativamente a lo largo de los años tenga un valor también histórico-cultural más dominante que lo que la obra arquitectónica haya sido o haya generado en ese momento. Claro. Y con respecto a esto, el escenario de la plaza o del espacio público en el pasado, en el presente y en el futuro repite la escena de persecución. Eso está buenísimo. Sí, entonces te muestran cómo la misma resolución se da en todas las épocas distintas. Es una boludez, ¿no? Pero digo, me encanta. No, pero son cosas que, por ejemplo, como narrativamente están creadas, ¿me entendés? Con una intención. O sea, hay un pensamiento atrás, hay una búsqueda, hay como hay una organización ahí. Y está bueno eso. Por eso que vos decís también a mí me pasó con un personaje. El personaje este que es el director de la escuela. Sí. Que está igual a cuando el protagonista está en los 80, sí, y igual a cuando el protagonista está en los 50. Entonces esas cosas es como que hay una búsqueda de comedia desde ese punto, y que están bien planteadas, están bien desarrolladas como creación. Sí, igual bien lograda. Hay gente que siempre fue vieja, Chiche Hembrook, Walter Nelson. Bueno, ¿viste? Che, y hace un rato hablábamos de esta estética del pop art, que se nos presenta como una reacción a la historia. Plantean a la historia desde una lógica más irónica, ¿no? Hay un desprecio a la historia y se pone el acento más que nada, diría, en la reproducción o en la resolución estética, y es un movimiento muy ligado al cómic. Ya hemos mencionado algunos movimientos arquitectónicos como el Archigram, Super Studio, hemos mencionado algunos estudios arquitectónicos que se valen de esto. Y este tipo de recursos se acrecienta en el bar de los 80, que es básicamente, para mí, digo que es una obra de arte, porque una conjunción de partes mal adaptadas entre lo nuevo y lo antiguo. Hasta los robots te parecen viejos, ¿no? Es una disrupción extrema de lo que hoy llamaríamos arquitectura vintage. Sí. Juntaron todos los elementos del pasado de una forma tan ecléctica que ninguno tiene que ver con el que tiene al lado. No tienen relación. No, pero a mí ese bar me encanta. Sí, como que le da un carácter muy extrovertido o muy pop. Sí, tiene como muchas concepciones, digamos. Y está anclada en los diners norteamericanos. Exacto, que son tipología de los años 50, de los que tiene mucho que ver con el método de vida norteamericano que estábamos mencionando hace un rato, y muy anclada también a la arquitectura Googie, que son pequeños guiños estéticos, y de esta ahí estamos viendo en imágenes lo que tiene que ver con la arquitectura Googie, y me encantaría hablar de este tema cuando hablemos de los supersónicos. Sí. Incluso, perdona que te pise, pero las tribus urbanas se encontraban en ese lugar. Sí. Inclusive en las películas, ponele de Indiana Jones, se encuentran las tribus urbanas que eran las más rocker o las más, digamos, por así decirlo, de la alta clase, y se encontraban todos en un mismo sitio, y por eso también como que tenían su impacto, su repercusión también sociocultural. Y fueron antecesores de los famosos centros comerciales. Mira. Estos fueron los antecesores de los famosos centros comerciales, que después mutaron en una escala intermedia, que allá son considerados espacio público. Claro.
Sí, Acá sí. no, o sea, los vemos lo más distinto que puede haber de un espacio público, pero en estos años también se nos muestra mucho por las películas y las series. Stranger Things sucede básicamente en centros comerciales. Tal cual. Increíble. Y Verdad. toda la línea fílmica de los 80, 90 se basa en estas tipologías como núcleo de la trama, ¿no? Eso, quería decirte que tenemos que hablar de lo supersónico, más allá de que capaz que no es tu rama, pero tenemos que hablar de lo supersónico y la arquitectura más adelante. Te dejo con lo tuyo. Después las vueltas y revueltas con el tema de las productoras, que eso por ahí la gente no sabe, pero siempre están, que a ver, conseguir un tipo de financiamiento por ahí resulta difícil en todos los ámbitos, yo creo. Que también, a ver, cuando Zemeckis y Gale llevan el guión, el primer borrador en el 81, se lo llevan a Columbia Pictures. Sí. Columbia Pictures les dice que lo consideran como muy inocente, porque tiene como elementos muy ingenuos y como que estaban haciendo en ese tiempo tramas así como medias subidas de tono o con contenidos más sexuales. Estaban Entonces, en otra. Claro, les sugieren que vayan a Disney. Cuando van a Disney, los productores de Disney le dicen que no quieren financiar ningún tipo de proyecto que en la trama se enamore la madre del hijo, porque es medio contraproducente llevar para eso, Netflix, ¿me entendés? para Netflix, para Disney. Disney. Bueno, hoy en día son lo mismo. Entonces, claro, se queda como en un turnaround, se llama eso, cuando queda como en bucle o suspendido en el aire el Sí. proyecto. Y recién en el 85 ellos eran amigos de Spielberg y no querían caer a la última instancia, lo dejaron a Spielberg para que les ayude a producirlo. Y bueno, Spielberg al final les ayuda, se lo lleva al Universal Pictures para que lo produzca al proyecto, y bueno, ahí le dan luz verde y se inicie, digamos. Pero lo peor es que es un proceso que han pasado muchas películas como Sí. Mi Pobre Angelito, Mujer Bonita, Parques Jurásicos, Ujú. Forrest Gump. Bueno, y Eh, incluso lo que les decía yo a usted el otro día de La Naranja Mecánica, de Claro. Arthur, con el tema este de las editoriales, que le suprimieron el último capítulo, el capítulo 21. Eso sabe pasar muchas veces, como a la hora de financiación, los editores y los productores Sí, te como empiezan a que cortar. por ahí se abusan un poco y no respetan la cuestión Claro. creativa o la idea central. Se empieza como a entrar en un manoseo. ahí. Pasa en la música también. ¿O no? Sí, y hay una cuestión del ego del artista que también, viste, o a veces decís, bueno, loco, no Sí, te sí. encierres tanto en esa, viste. Che, Yo- María, habías traído unas imágenes vos para mostrar. Traje unas imágenes ahí, los chicos. A ver. Pero los chicos están preparadísimos, vos tenés que Sí. contar hasta. Mirá, Mirá, ¿ves? ya Ni está. contamos. Esa que están Mirá. pasando ahora Sí. es una secuencia del inicio. Que está bien, esto ya está bien de entrada. ¿Por qué? Porque ya te da. Es la cuestión esta de presagiar, que yo les decía, tiene que ver con esto. Con que ya se va a hablar de Ujú. una trama de volver al futuro, bueno, que es lo esencial, el tiempo. Los Claro. relojes, ¿me entendés? Incluso esa imagen que se ve en la aguja del reloj colgado un hombre ya tiene simbólicamente Mirá, no lo había visto. muchas No lo había cosas. No. Claro. Y después más adelante se ven la cuestión está de los títulos, cómo se van como incorporando los títulos. A nosotros en la cátedra de montaje de la Universidad Nacional de Córdoba nos han dicho que tiene que, antes en los años 80, en los 90 se le daba mucha importancia a esto, inclusive era como un sello de autor, ¿me entendés? Muy de Star la, Wars. de la obra y se valían mucho de la presentación de los títulos para saber el contenido al cual se estaban sometiendo los espectadores y también la impronta del artista, o sea, como autor. Claro. Bueno, el tema, claro, pasa Del que la director. caligrafía es muy importante, ¿viste? No sé, nosotros más que nada en el armado de paneles y Sí. láminas, Sí. pero no sé, en cuanto al cine, no sé si es tanto lo que se... lo que Antes, se usa. antes era mucho y Ah. sí, inclusive yo creo que ahora también, porque por ejemplo las pelis de Sí. Almodóvar usa mucho collage él. En las primeras películas de él de los 80 usa mucho collage ahí para mostrar los títulos y eso tiene mucho que ver también con el arte visual que tiene España, Claro. tiene mucho que ver con eso. Bueno, y ahí están también la forma en que se ve es una forma estratégica esa de mostrar el lugar, la presentación del personaje junto con el lugar o la locación, Claro. la ciudad, los autos, todo el tiempo. Está muy bueno.
Bueno, sí, te hacen un pantallazo general de qué trata la locación, ¿no? Exacto. O sea, te dan a entender que es un pueblo cualquiera. Bueno, lo que se quiso hacer con los Simpsons, que se puso Springfield porque hay 23 Springfield, ¿no? Te quieren decir, puede ser cualquier pueblo de Claro. esto que está por acá a la vuelta. Claro, tal cual. Hill Valley hace eso, te Y- dice, esto tiene elementos característicos de todos los pueblos. A mí me parece raro que estemos en el 2022 y todavía no haya una patineta. Hay una, pero que se levite. hizo en base a la película, para cumplir esa Está el profecía. monopatín Claro. eléctrico ya. Claro, Sí, como- sí, Estábamos sí, en proceso. Pero que levite así como esa, ¿viste? Y bueno, después también esta cuestión ahí de la selección de los personajes, yo les dije ahí que, Qué imagen. que el protagonista ya lo eligieron de una manera que ya él sabía patinar, y la vida de él inclusive era muy similar a la del protagonista. Entonces por ahí es como que se eliminan mucha dirección actoral, Bueno, y también y ese área es como que Claro. como que se aliviana, es como que ya se lo pone como el más personaje relajado. que hacía él en la serie era básicamente este. Entonces Exacto, lo traen entonces también de ahí. muchos hacen eso, inclusive bueno, en muchas películas se busca como también Buscan el que- perfil, ese tipo de perfil. claro, es digamos. como que en realidad se buscan como tener un alivio en una de las áreas, ¿entendés? Claro. Entonces como que por ahí no trabajar tanto con el actor y poder aprovechar ese tiempo para otras partes, otras cuestiones, digamos. Y bueno, lo que pasaba ahí en los 50, la expansión de los barrios residenciales, eso lo pueden decir ustedes también. La arquitectura de las casas americanas de los años 50 es muy particular también. Sí, tiende mucho a la estandarización y a la repetición, ¿viste? Dale, la construimos rápido. Sí, sí. Tal cual. Vamos. Mm. Che, ¿peliculón o no? Como para un plan de un sábado. ¿Qué opinás vos? ¿No te gustó tanto? Dejanos la opinión, así ya cerramos con esto. No, voy a hablar de ahí lo último que les tiro así del guión. Que está bueno ver esto también de presagiar, de valerse del humor en la narración, ¿viste? De que buscar esa estrategia discursiva, digamos, de llegar, ¿viste? Jugar con eso del espacio-época a la hora de hacer un chiste, o por ejemplo este de John Kennedy. Sí. Claro. Como anticiparlo, eso está muy bueno, es como hay un ingenio, ¿me entendés? Detrás en la cuestión de los diálogos, de la creación de los diálogos, de los personajes, de los guiones. Así que Tremendo. Yo lo único que quiero decir es que en la escena del futuro hay un dron paseando un perro, así que no sé si es una cuestión premonitoria o no. puede ser. Nos quedó lo Se puede de dar. la publicidad de emplazamiento, que se los tiro así por último. Dale, Yo no soy dale. un experto en publicidad, pero sí eso es algo que hay que tener en cuenta, que por ahí se busca, como en cuestiones así de narrativamente, tirar publicidad, por ejemplo, como pasa ahí en publicidades de muchos artefactos Sí, de De gaseosa. Pepsi. Exacto. Y se busca como tirar ahí publicidad, ¿viste? Una forma de financiar que había surgido en los 80 y que al día de hoy todavía se reconoce. Y eso está interesante. Sí, y Pero también que no tenga presagia, participación creativa mucha. presagia Porque si no- cuestiones malas como Blade Runner. Claro, porque Ah. si no queda como una película muy ya es una publicidad y no una película, y eso también no está bueno. Claro. Te pasa esto de Blade Runner que te presagia cuáles son las empresas que picaban en punta y después desaparecieron totalmente.